Buen día, Miss, buen día, compañeros. Mi tema de proyecto de investigación es la corrupción política como normalidad en el país, o también ensayo, ¿no? Eh, y bueno, espero que les guste mi introducción, mi comienzo y de lo que voy a hablar, ¿no? Hablar de corrupción es como hablar como una normalidad política que se vive en el Ecuador, ya que hoy en día vemos un sinnúmero de casos de de corrupción en la actualidad, al igual que años anteriores. Esto sí tiene su historia, eh, se puede decir que ha empezado desde los años 90, porque anteriormente el Ecuador, antes de los años 90, tenía una economía más formalizada, más estable, que desde lo que se ha venido viniendo desde los años 90 en adelante. Y obviamente todo esto ha sido por la corrupción política, ¿no? Eh, lo más sonado al escuchar lo que es la corrupción política es ver como una persona con falta de sencillez se asocia con otra para realizar algún tipo de enriquecimiento ilícito, y así perjudicar al resto de la sociedad, al resto del pueblo en este caso, porque para eso se unen los políticos al hacer actos corruptos. Entonces, la corrupción también es conocida por personas que tratan de abusar de su poder en algo público y sacar un beneficio privado. Es algo muy normal que se puede ver en cualquier país. Yo creo que ningún país está a salvo, ni los países más desarrollados se pueden salvar de este mal, que lamentablemente, y es duro decirlo, está en todos lados. Pero entrando en razón, los países donde más escuchamos los casos de corrupción son en los países no tan poblados. Y ahí viene, y ahí nos incluimos nosotros, el Ecuador, porque somos un país pequeño y a mi parecer con una sobrepoblación, porque siendo un país tan pequeño, con una cantidad de habitantes de casi 17 millones, entonces quiere decir que nuestro país está en sobrepoblación. eh, Ese es mi concepto, mi forma de ver las cosas. Y entonces también la corrupción suelen pasar los actos de corruptos suelen pasar en países con economías muy bajas, y esto pasa por las malas administraciones. Y no tanto eso, tal vez influye también la falta de capacidad que pueden tener las personas, en no tener sus derechos, en no saber qué pueden hacer y qué no para evitar o para liquidar la corrupción por completo. Ok, la corrupción también es conocida como el acto más deshonesto que puede tener una persona a nivel político. Es considerada también una falta de ética que una persona puede tener, de las más malas, de las peores. Y al hacer esto, por obvias razones, pasa a ser una persona no grata en la sociedad. En la corrupción no siempre suele haber intereses personales. De lo contrario, la corrupción también suele beneficiar o favorecer a amigos, familiares o a una organización que tengan vínculos con una persona que ejerza este tipo de mal. La corrupción nos trae consecuencias, como por ejemplo, favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, erosiona la credibilidad y la legitimidad de los gobiernos, reproduce una concepción patrimonista del poder, reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuden al desarrollo, que es lo que pasa en cualquier nación, país que tenga en su gobierno personas corruptas, porque no ayudan al desarrollo del país. Y esto es lo que nos pasa actualmente al Ecuador. Lamentablemente estamos gobernados por personas corruptas, sí, y por eso es que nuestro país no progresa, ¿no? Eh,
Y mi tema es esto, de lo que es la normalidad de la corrupción política en el país. Todo se puede decir que esto empezó desde el gobierno de Sixto Durán Ballén, donde él hizo medidas, hizo decretos que le afectaron al pueblo ecuatoriano. Hubo mucha controversia y se puede decir que él salió mal de su mandato, salió mal, ¿no? Cumplió su mandato, pero salió mal. Después de eso vino la época de Bucarán y lo mismo también, fue un desastre. Eh, Basta con solo ver que él estuvo 6 meses en el poder, en el gobierno, y lo derrocaron porque le dijeron que era una persona no grata y lo tildaron de loco, bueno, aunque eso es lo que él es, o lo que aparenta ser, ¿no? Y lo mismo, tomó medidas absurdas. En su tiempo él dijo que sí, que él quería que el país salga adelante, pero sus medidas no sirvieron para nada, como por ejemplo le incrementó el precio a la gasolina, a los gases y cosas más conocidas como lo que le subió las tarifas a las planillas eléctricas, ¿no? Y después que terminó eso, hablando políticamente de la historia del Ecuador y la corrupción, eh, después del mandato de Bucarán vino Rosalía Arteaga, que era vicepresidenta del gobierno de Bucarán. Después también estuvo este señor, una persona que también pertenecía ahí al gobierno, no recuerdo el nombre, pero también estuvo el presidente, e incluso en esos 2 3 años que el Ecuador andaba cambiando de presidente, estuvo Lucio Gutiérrez, que también después fue presidente del Ecuador. Y ahí sí, en esos 2 años, porque ya en el año 98 fue posesionado Yamil Maguad, que este sí se puede decir que fue el que devastó nuestra economía, no nos llevó a la quiebra, hubo mucho caos, mucha polémica por las acciones, porque él se juntó con los banqueros, se asoció con los banqueros, ¿no? Y le hicieron mucho daño al país, lo dolarizaron porque nuestra moneda anterior era el sucre. Y bueno, todos estos son actos corruptos de políticos que nos gobernaron en tiempo pasado. Y en la actualidad, pues parece que estamos volviendo tiempo atrás, porque con este gobierno que se asoció o está asociado a la política antigua, pues como que estamos retrocediendo de nuevo. Y con el gobierno de Rafael Correa, aunque muchas personas digan que no, que él robó, pero Rafael Correa dejó haciendo cosas en el Ecuador, en el país, cosas que quizás ningún otro presidente hubieran hecho. Y bueno, la corrupción que se ve en estos tiempos, en estos últimos meses, de los casos de los hospitales, de los insumos médicos. Entonces, esto de la corrupción en el Ecuador, en el país, ya es una normalidad. La gente no se sorprende de nada, de que escuchen actos corruptos por todos lados. Y esto es así, ¿no? Este es el Ecuador. No sabemos hasta dónde vamos a parar con esta corrupción. Eh, Estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional y bueno, esperemos que esta época de pandemia vaya pasando a poco y asimismo el Ecuador se vaya recuperando de la crisis política y económica que está sufriendo, ¿no?